Buenos días a todos, hoy vamos a trabajar el tema promedios. ¿Qué cosa es un promedio? Un promedio es una cantidad representativa de un conjunto de datos cuyo valor está comprendido entre el menor y mayor de los datos. Es decir, el promedio siempre es mayor al menor de los datos y menor al mayor de los datos. Veamos entonces aquí. Si nosotros tenemos n cantidades, en este caso a sub 1, a sub 2, a sub 3, así hasta a sub n, y decimos que a sub 2 es mayor que a sub 1, a sub 3 es mayor que a sub 2, y así sucesivamente, indicando que a sub 1, ¿sí? A sub 1 es el menor, indicando que a sub 1 es el menor, y a sub n sería el mayor, entonces podemos definir P, donde P es el promedio, del siguiente modo, ¿sí? Ese promedio P va a ser mayor, fíjate, va a ser mayor según definición, ¿ya?, que el menor dato. Va a ser mayor que el menor, en este caso a sub 1. Y P va a ser menor que el mayor dato. Y el mayor dato en este caso es a sub n. Entonces siempre un promedio va a estar variando entre el menor y el mayor, siempre y cuando el promedio sea mayor que el menor, en este caso a sub 1, y debe ser menor que el mayor de los datos, en este caso a sub n. Veamos algunos tipos de promedio. Vamos a trabajar con el promedio o media aritmética, ¿sí? Lo vamos a colocar del siguiente modo: PA, indicando sus iniciales de promedio aritmético. Entonces definimos, acá nos dicen, sean, ¿sí? Vamos a colocar la pluma, me dice, sean n cantidades, ¿sí? Son n cantidades, a sub 1, ¿sí? Cantidad de datos, a sub 1, a sub 2, a sub 3, así hasta a sub n, son n cantidades. Entonces, ¿cómo yo voy a definir al promedio aritmético? El promedio aritmético se define del siguiente modo: en la parte superior del numerador se coloca la suma de los datos, y en la parte inferior se coloca la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay? En nuestro ejemplo, ¿cuántos datos hay? Hay n, entonces en la parte inferior tiene que ir n. Nuestro promedio aritmético lo voy a hallar así: sumando todos los datos, o sea, a sub 1, más a sub 2, más a sub 3, así hasta a sub n. Voy a sumar todos los datos. Y en la parte inferior del denominador voy a colocar la cantidad de datos, en este caso n datos, ¿sí? Hay n. Listo, y colocamos n. Ejemplo, me dice, calcule el promedio aritmético de. Hay que recordar algo aquí, atención, me dice, ¿no? Atención a este cuadrito, me dice, cuando solo nos dicen promedio, se debe entender que se hace referencia al promedio aritmético. Entonces, a mí, por más que no me especifiquen que estamos hablando del promedio aritmético, solamente me hablan de que es promedio, entonces nosotros debemos entender que está hablándose de promedio aritmético ya, sin la necesidad de escribirlo todo completo. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿no?, calcula el promedio aritmético de estos valores de 17, 20, 23, 25, 30 y 35, si yo quiero hallar el promedio aritmético, se tienen que sumar todos los datos, o sea, promedio aritmético es sumar todos los datos: 17 más 20 más 23 más 25 más 30 y finalmente más 35. Estamos sumando todos los datos y lo vamos a dividir, ¿sí? Recuerden que el promedio aritmético se halla sumando todos los datos y dividiéndolo entre la cantidad de datos. En este caso, ¿cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, entre 6. Entonces, vamos a sumar en la parte del numerador. Sería 7 más 0, 7. 7 más 3, 10. 10 más 5, 15. 15 más 0, 15. Y 15 más 5, 20. Listo, pones 20, llevas 2. Listo, entonces sumamos 2, que llevo más 1, 3. 4, 5. 6, 7. 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Listo, 150. Y 150 va a ser dividido entre 6. Por lo tanto, 150 entre 6 me da igual a 25. ¿Qué significa este 25? Claro, sabemos que 25 es el promedio aritmético de estos 6 valores. Pero ¿qué significa? El 25 significa que es la cantidad que está representando a todos estos números.
Entonces, en vez de hablar de 17, 20, 23, 25, 30 y 35, nosotros podríamos hablar simplemente de 25. Hablemos ahora de promedio o media geométrica. Colocamos PG para recordarlo, promedio geométrico. Entonces, si tenemos n cantidades, de igual modo, n cantidades, a sub 1, a sub 2, a sub 3, así hasta a sub n, entonces, ¿cómo vamos a definir el promedio? ¿Cómo vamos a definir el promedio geométrico? El promedio geométrico lo vamos a definir así. Va a ser igual a la raíz, ¿sí? En el radicando vamos a colocar el producto de datos, fíjate, producto de datos. Y en el índice, vamos a colocar la cantidad de datos. ¿Sí? Vamos a colocar la cantidad de datos. Entonces, esto se va a entender mejor con un ejemplo. Me dicen, ¿no? Entonces, bueno, acá, ¿no? Me falta explicar esta parte. A ver, el promedio geométrico en nuestra regla general sería así, ¿no? El promedio geométrico sería multiplicar todos los datos. En este caso sería multiplicar a sub 1 por a sub 2 por a sub 3, así hasta a sub n. Entonces, a sub 1 por a sub 2 por a sub 3, así hasta a sub n. Y en la parte del índice colocamos la cantidad de datos, ¿sí? N en este caso. Ejemplo, me dicen, hallar el promedio geométrico de 2, 3, 8 y 27. Entonces, como son 1, fíjate, 1, 2, 3, 4, colocarás 4 aquí. Colocarás 4 ahí. Y en la parte del radicando colocarás el producto de sus números. O sea, 2 por 3 por 8 y por 27. Se coloca esos números. Listo. Acá en el índice vamos a colocar 4. Y acá sería, podemos hacerlo así, 2. Vamos a agarrar ese 2 con este 8, ¿sí? 2 por 8 es 16. Pero en vez de escribir 16 lo vamos a colocar como 2 elevado a la potencia 4. Por, fíjate, acá dice 3. Acá dice 27. Se va a multiplicar 3 por 27, 81. Pero 81 es 3 elevado a la potencia 4. Listo. ¿Y por qué hice eso? Porque fíjate que con el índice se van a cancelar, mira. Con el índice se van a cancelar y quedaría simplemente operar 2 por 3. Y 2 por 3, eso ya es fácil. 6. Entonces ya tenemos cómo se halla el promedio geométrico. Y de igual modo, ¿sí? Este 6 significa la cantidad que está representando al 2, 3, 8 y 27. Veamos el siguiente tipo, promedio armónico o media armónica. Entonces, si nosotros tenemos n cantidades, ¿sí? A sub 1, a sub 2, así hasta a sub n, entonces, ¿cómo vamos a definir el promedio armónico? ¿No? Colocado como pH. El promedio armónico va a ser igual, en la parte superior vas a colocar la cantidad de datos. ¿Cuántos datos son? Y en la parte inferior, o sea, en el denominador, vas a colocar la suma de la inversa de los datos. Entonces tendríamos que el promedio armónico para nuestros datos a sub 1, a sub 2, así hasta a sub n, tendríamos que nuestro promedio armónico va a ser igual, en la parte superior, la cantidad de datos, en este caso n datos, n, dividido sobre la suma de las inversas. Si acá te dicen 1 sobre a sub 1, entonces colocarás 1 sobre a sub 1, la inversa, más. Si aquí te dicen a sub 2, entonces acá sería 1 sobre a sub 2, más. Si acá te dicen a sub 3, acá colocarás 1 sobre a sub 3. Y si acá te dicen el último dato a sub n, entonces sería 1 sobre a sub n. Es una suma de las inversas de todos los datos. Ejemplo, me piden calcular el promedio armónico de 2, 3, 5, 6 y 7. Fíjate que son 5 datos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces el 5 se coloca en la parte superior. 5. Y en la parte del denominador se coloca la suma de las inversas. O sea, si acá es 2, acá se colocará un medio. Si ahí se colocó 3, acá se va a colocar un tercio. Si acá es 5, acá se colocará un quinto. Más. Si acá es 6, se colocará un sexto. Y si es 7, se va a colocar un séptimo. Listo, simplemente nosotros tendríamos que sumar esta fracción. Sí, entonces lo podemos hacer aparte acá. Entonces sería así, un medio más un tercio
más un quinto más, disculpen, acá más un quinto, ¿sí? Más un quinto más un sexto más un séptimo, y a eso le vamos a sacar nosotros el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de estos valores. Entonces tendríamos que es, ¿sí? Como estos son números, si deseas lo hacemos, ¿no? Lo colocamos aquí, 2, 3, 5, 6, 7, ¿no? Y se comienza a trabajar, ¿no? Mitad, 1, no tiene mitad, 3, 5, ¿no? 3, 7, luego saca tercia, 1, 5, tercia 1, 7, luego saca quinta, 1, 7, luego saca séptima, 1. Listo, solamente quedaría multiplicar esto. 2 por 3, 6, 6 por 5, 30 y 30 por 7, 210. Ese 210 se coloca ahí. Listo, ya sabemos el procedimiento. El procedimiento es dividir entre cada uno de esos denominadores y luego multiplicarlo por el numerador. Entonces tendríamos 210 entre 2 es 105, por 1 es 105. Entonces vamos colocando 105 más 210 entre 3 es 70. 70 por 1 es 70, entonces 70 ahí. Más 210 entre 5 es 42 y por 1 sería 42. 210 entre 6, ¿sí? 210 entre 6, ¿cuánto es? 35, ¿sí? Entonces 35 por 1 más 35 más 210 entre 7 es 30 y por 1 30, listo, 30, ya está. Esto va a ser igual, sí, esto va a ser igual a lo siguiente, a ver. Entonces vamos a sumar acá, entonces tendríamos, a ver, 105, podemos ir sumando acá, 5 más 0, 5, 5 más 2, 7, 7 más 5, 12, y 12 más 0, 12. Llevas 1, ¿sí? Entonces tendremos acá 10 más 1 que llevo, 11, más 7, 18, más 4, 22, 22 más 3, 25, y 25 más 3, 28. Listo, tenemos que esto es 282 sobre 210. 282 sobre 210 entonces. Podemos simplificarle, podemos sacarle nosotros, a ver, tercia. Me parece que tercia sí se puede simplificar. No, sí hemos sumado bien, ¿no? A ver, acá. Vamos a volver a sumar, a ver, sería... Vamos a colocarlo acá mejor. 105 más 70 más 42 más 35 más 30. Ahora vamos a sumar, a ver. 5 más 5, 10 más 2, 12. Listo, ya es 1. 10 más 1, 11. 11 más 7, 11 más 7, 18. Más 4, 22. 22 más 6, 28. Sí, está bien, 282. Podemos sacarle tercia, ¿sí? Podemos sacarle tercia. Tercia es 70. Tercia es 70. Y acá podemos sacarle tercia. Tercia de 28 es 9, porque 9 por 3 es 27. Sobre 1. 2 entre 3, 4, 94. Podemos sacar incluso mitad, ¿sí? La mitad de 94 es 47. Y la mitad de 70 es 35. Entonces quedaría 47 sobre 35. Eso colocamos acá, abajo. 47 sobre 35. Y acá en el numerador quedaría un 5. Listo. Ese 5 se va a multiplicar con el 35. Sería 5 por 5, 25, llevas 2. 3 por 5, 15, más 2, 17. 175. Y eso dividido entre 47. Listo. Entonces esto de acá sería la respuesta para el promedio armónico. Hablemos ahora de promedio ponderado. Si nosotros tenemos n cantidades, en este caso a sub 1, a sub 2, así hasta a sub n,
y tenemos pesos respectivos para cada una de esas cantidades, peso 1, peso 2, peso 3, así hasta P sub n, entonces el promedio ponderado, ¿no?, donde hemos colocado sus iniciales, PP, es igual a al primer dato, A sub 1 por su peso, ¿sí? A sub 1 multiplicado por su peso, más el segundo dato por su peso, más el tercer dato por su peso, así hasta el último dato por su peso. Y esto dividido, todo esto dividido sobre la suma de todos los pesos. Peso 1, peso 2, peso 3, así hasta P sub n, la suma de todos los pesos. Ejemplo, me dice, determina la nota promedio de un alumno si al dar 3 exámenes obtuvo 12, 14 y 10, siendo los pesos 1, 2 y 3 respectivamente. Entonces, ¿cómo yo puedo hallar el promedio ponderado? El promedio ponderado sería agarrar este 12, que es el dato numérico, y multiplicarlo por su peso, y su peso es 1. Más agarrar la siguiente nota, que es 14, y multiplicarlo por su peso. En este caso su peso es 2. Más agarrar el siguiente dato, es 10, y multiplicarlo por su peso, y su peso es 3. Listo. Y dividirlo entre la suma de los pesos. En este caso 1 más 2 más 3. Listo. En la parte superior quedaría 12 por 1, 12. Más 14 por 2, 28. Más 10 por 3, 30. Listo. Entonces en la parte inferior quedaría un 6. Entonces sería 12 más 28 es 40, más 30 es 70. Quedaría 70 sobre 6. Quedaría 70, ¿sí? 70 sobre 6. Mitad, puede sacar mitad de 70, 35. Y la mitad de 6 es 3. Entonces quedaría que el promedio ponderado es 35 entre 3. Y 35 entre 3 me parece que es 13, ¿sí? No, 12, a ver, vamos a dividir mejor. 35 entre 6, entre 3. ¿Sí? 3 por 11, 33 sobre 2, cerito, coma, 3, 6. 3 por 6, 18, 2. Y así sigue, ¿no? Entonces va a salir 11, 6 periódico puro. Listo, ese es el promedio ponderado. Hablemos de las propiedades en los promedios. Entonces, importante, si nosotros tenemos 2 o más datos, para 2 o más datos se cumple. Si no todos son iguales, se refiere a todos los datos, si no todos los datos son iguales, se sabe que el promedio aritmético es mayor que el promedio geométrico y esto es mayor que el promedio armónico. Sí, es importante. Y ahora, si todos los datos son iguales, el promedio aritmético es igual al promedio geométrico y eso es igual al promedio armónico. Atención, si nosotros tenemos la media armónica de 3 datos, en este caso A, B y C, eso se halla con la siguiente expresión: 3 veces ABC sobre AB más BC más AC. Entonces hay que tener en cuenta esto también. Y finalmente, una observación: si tú tienes dos datos A y B, entonces vas a poder hallar la media aritmética de A y B del siguiente modo: A más B dividido sobre 2. La media geométrica de A y de B se va a hallar como la raíz cuadrada de A por B. Y la media armónica de esos dos datos A y B se va a hallar como 2 veces A por B sobre A más B. También se va a cumplir que para esos mismos dos datos, la media geométrica al cuadrado, ¿sí? Acá, la media geométrica al cuadrado es igual a la media armónica a la media aritmética por la media geométrica. Y para ultimar, también se cumple lo siguiente: A menos B al cuadrado es igual a 4 veces la media aritmética al cuadrado menos la media geométrica también al cuadrado.